La mañana. COPE Tenerife. Estar informado. 11:22. Estamos todos preocupados estos días con los casos de viruela del mono que estamos viendo en España. Ayer tarde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias elevaba ya a 2 los casos confirmados de viruela del mono en Canarias tras informar de ese nuevo caso positivo que se corresponde con el resultado de una muestra enviada el viernes 21 de mayo y que es de la isla de Tenerife. Así que es el primer caso ya también confirmado en la isla de Tenerife. Para hablar de todo esto me gustaría saludar al director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, que es Jacob Lorenzo. Jacob, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Y además te agradezco especialmente que nos atiendas hoy porque es que estás en Polonia, ¿no? En un congreso. Sí, bueno, estoy aquí de intercambio Erasmus dando clases de intercambio en la Universidad Médica de Varsovia. Bueno, Jacob, cuéntanos, ¿realmente hay motivos para estar preocupados en Canarias con las noticias que nos están llegando? Bueno, ahora mismo yo creo que no tenemos por qué estar preocupados. Lo que tenemos es que ver el panorama que está ocurriendo y darnos cuenta de que el sistema de alerta está funcionando. Es una alerta, no es una alarma, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, ahora se están siguiendo casos clínicos que sean compatibles con el monkeypox o la viruela de mono, sí. Y estamos viendo que el sistema está funcionando. Por eso cada vez estamos detectando casos que se confirman en la mayoría de ellos y luego otros que se quedan como sospechosos o se descartan. Yo creo que seguramente lo que más le interesa a la gente es explicar cuál es la vía de contagio fundamental. Lo digo porque he escuchado, bueno, pues algunas cosas estos días. ¿Tenemos claro exactamente este virus, exactamente qué ha aparecido, cuáles son las vías de contagio, Jacob? Bueno, esto es un virus de tipo zoonótico, es decir, es un virus que infecta animales, principalmente roedores, y cuando entramos en contacto estrecho con este tipo de animales que portan el virus, pues los humanos nos infectamos. Lo que sí ocurre es que este virus, como buen patógeno zoonótico, pues ha sido capaz de transmitirse también de humano a humano. Y es lo que estamos viendo. Lo bueno de este virus es que no se transmite tan fácilmente entre humanos. Es mucho más sencillo para él saltar de animal a humano y por ello veremos que habrán una serie de generaciones de pacientes infectados. Normalmente no suele llegar a más de 2 o 3 personas infectadas después de un contacto estrecho con lo que denominamos paciente cero. Sí. Y ahí normalmente debería acabar este proceso de infección. ¿Cómo nos infectamos? Pues necesitamos un estrecho contacto prolongado en el tiempo e intercambiando pues principalmente fluidos biológicos como la saliva o otro tipo de fluidos. Todavía no queda muy claro si es tan fácil infectarse por las gotículas o las gotitas que producimos mientras hablamos. Y en el esa caso es la clave de todo esto que todo el mundo se está preguntando, yo creo, porque tenemos más o menos claro que ese intercambio de fluidos pues llega con un contacto estrecho que puede ser sexual o no sexual, etcétera, pero la gente se estará preguntando en la calle, bueno, yo si estoy un ratito sentado tomándome un café con alguien y de repente se le escapa una gotícula de la boca, digo, como ya hemos hecho un máster con el tema del coronavirus con respecto a este asunto, pues la pregunta que se hace a la gente básicamente es esa, es decir, si eso nos podría contagiar. Yo creo que más o menos va por ahí un poco el tema, ¿no? Exactamente, no, en esa situación como la que me explicas o la que me comentas, las probabilidades de infectarse son prácticamente nulas. Deberíamos estar encerrados en una habitación muy pequeña durante mucho tiempo, prácticamente 8 o 10 horas para que nos pudiéramos infectar de ese tipo y la persona que esté infectada debería expulsar muchísimas más partículas víricas como para infectarnos por ese tipo de vías. Lo más común es infectarse a través de mucosas y de fluidos que se intercambian a través de las mucosas. Así como me lo estás planteando, sería muy difícil que llegáramos a una epidemia, incluso una pandemia, ¿no? Digo yo, ¿o no? Exactamente. Ahora mismo la mayoría de los expertos a nivel mundial en epidemiología nos están indicando que debemos mantener la tranquilidad, sobre todo por lo que te comentaba antes. Es un virus que se propaga bien de humano a humano y además la sintomatología cursa en torno a 2-3 semanas y estamos viendo que es de forma leve y nuestro sistema inmune es capaz de eliminar el virus, por lo que no tendremos unos brotes o una pandemia como la que estamos sufriendo de SARS-CoV-2 y no deberíamos asimilar o pensar que el SARS-CoV-2 y el virus de la viruela del mono
pues son similares porque no lo son para nada. Mientras no haya una epidemia o una pandemia como hemos tenido como el coronavirus, no hay motivo, corrígeme si me equivoco, para que el virus mute, como hemos visto, y para que haya variantes que a lo mejor puedan ser más contagiosas, ¿no? ¿O sí? Con respecto al virus de la viruela del mono, ¿te refieres? Sí, claro. Sí, el virus de la viruela del mono es un virus de ADN. La tasa de mutación de un virus de ADN es bastante baja comparado con virus de ARN como el SARS-CoV-2. Con el SARS-CoV-2, y tristemente con esta pandemia, hemos visto la capacidad de mutación que tiene. El virus de la viruela del mono no es capaz de mutar tan rápidamente y por lo tanto no deberíamos preocuparnos por ese tipo de causas o ese tipo de influencias en el virus para poder infectarnos mucho más o causar una patología mayor. A ustedes, a los expertos, ¿quién les iba a decir que estuviéramos hablando ahora de viruela cuando allá por los años 80 es una enfermedad que se dio prácticamente por extinguida? ¿Les sorprende todo esto? Bueno, la viruela humana sí se dio por extinguida, pero la viruela del mono, entre otro tipo de enfermedades Sí. pues que están circulando por África o por Asia, ya incluso al principio de la pandemia de SARS-CoV-2, muchos expertos indicaban que deberíamos tener cuidado con la viruela del mono, porque la mayoría, los casos en África estaban aumentando muchísimo. Date cuenta, por ejemplo, que el año pasado en Nigeria hubieron más de 560 casos diagnosticados y la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para el Control de Enfermedades indicó que era una enfermedad que deberíamos vigilar porque si pues pegaba el salto a Europa y teníamos brotes, pues podríamos tener una situación compleja con brotes que como estamos viendo en varios países. Y ha ocurrido. Es importante prevenir y es importante estar alerta y por suerte los sistemas de alertas de control de este tipo de patógenos emergentes funcionan. Están bien engrasados gracias a la pandemia, que por lo menos nos trae unas cosas buenas, que es que estos sistemas de alerta están activados. Sí. Y no tenemos nada más que esperar a que pasen un par de semanas y la tasa de infección disminuya y podamos controlar todos los contactos estrechos que se están identificando. Sin querer estigmatizar a ningún colectivo, por supuesto, pero se está hablando mucho del Pride, ¿no?, de Maspalomas como un evento súper contagiador. Yo te pregunto, ahora mismo tenemos un carnaval en ciernes aquí en Santa Cruz de Tenerife. ¿Un carnaval así, en este contexto, puede ser también un evento del que tengamos que tener alguna preocupación, alguna precaución o no? Bueno, yo creo que con respecto a los colectivos, yo creo que estigmatizar a un colectivo porque sí, pues es una actitud desde el punto de vista no solo científico, sino social, que creo que es bastante retrógrada y no creo que se debieran estigmatizar los grupos sociales, sobre todo porque el resto de grupos de la sociedad también hacen el mismo tipo de actividades, lo que pasa es que no salen tanto en los medios como deberían de salir. Y con respecto a actividades tipo carnavales, etcétera, bueno, todos los fines de semana grandes conciertos, grandes reuniones de música electrónica, habrán carnavales y simplemente lo que tenemos es que ser conscientes de que hay ciertas actividades de riesgo que pueden pues facilitar que nos contagiemos y simplemente pues hay que tener un poco más de cuidado y si vemos algún tipo de lesiones en las personas con las que vayamos a intimar, pues deberíamos pensárnoslo más de una vez. Te lo pregunto básicamente por eso, es decir, porque el carnaval es una época del año en la que, utilizando tu expresión, tendemos a intimar más, o hay personas que tienden a intimar más con personas a lo mejor desconocidas. Por eso te pregunto si en ese contexto tiene que haber una cierta preocupación o hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir con una congregación masiva de gente como puede ser un carnaval, por ejemplo. Hombre, obviamente sí. Ya incluso desde el Ministerio de Sanidad ha enviado una serie de actividades que deberíamos evitar, entre ellas, pues, como ellos indican, evitar contactos promiscuos o una alta promiscuidad durante las próximas semanas. Entonces, ahí está el aviso y ahí están las normas, por así decirlo, entre comillas, que nos indican que llevemos a cabo. De nuevo, al igual que la pandemia, tenemos que colaborar todos porque si no, pues seguirán infectándose personas y seguiremos alarmándonos sin necesidad. Muy bien. Jacobo Lorenzo es director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, un placer. Gracias. Hasta luego. Me quedo con ese consejo. Cuidadito entonces si hay esa recomendación de sanidad que nos confirma.